Ahora es el tiempo de escuchar Caminando en la Verdad, animándote a leer la Biblia en un año con un devocional que inspirará tu día. Con ustedes, Janet Disla. Continuamos con nuestra lectura del primer libro de Reyes, en los capítulos 12 al 13. Es 26 de abril. En estos capítulos vemos Roboam coronado rey, la rebelión de las 10 tribus, idolatría de Jeroboam y de la nación de Israel, amonestación de Jeroboam y muerte del profeta desobediente. Meditamos en el capítulo 13, los versos 26 y 33 al 34. Nos dice la palabra de Dios. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo: Varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Jeroboam dirigió exitosamente una rebelión que dividió el reino y ganó el apoyo de las 10 tribus del norte. La tribu de Judá y la tribu de Benjamín y la mayoría de los levitas se mantuvieron fieles a la adoración en Jerusalén. Jeroboam temía que la gente de las 10 tribus que continuaba adorando en Jerusalén podrían desear el unificar el reino nuevamente. Entonces estableció 2 centros de adoración, uno en Dan y otro en Betel, inventando su propia religión e incitando al pueblo a la idolatría. Leemos en Job 34:27. Por cuanto así se apartaron de él y no consideraron ninguno de sus caminos. En estos capítulos se ven varias tragedias. Jeroboam estaba más preocupado por el control de la nación, a sabiendas que estaba llevando al pueblo a desobedecer al Señor con el terrible pecado de la idolatría, que por el dominio de Dios sobre él y la nación que le había sido confiado para que vivan en sus preceptos. Otra tragedia es la del joven profeta, que tenía el mensaje de Dios y la valentía de profetizar a Jeroboam, y había rechazado todos los sobornos del rey, hasta que aceptó la invitación del profeta viejo y traicionero, que lo hizo desviarse de la voluntad de Dios, teniendo como consecuencia su muerte trágica. Esta sentencia parece severa, pero era necesaria por su desobediencia al Señor, ya que Dios le había dicho exactamente lo que sucedería si él se apartaba de sus preceptos. Cuán fáciles los afanes de este mundo y las maniobras manipuladoras del sistema corrupto nos desvían de obedecer al Señor. El eterno Dios solo nos manda a creer lo que nos dicen las Escrituras, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, es decir, maldito. Gálatas 1:8. Podemos notar que las religiones falsas, las sectas y todas las obras perversas inventadas por el ser humano siempre nos dicen que un ángel del cielo vino a darles las Escrituras. ¡Qué coincidencia!, ¿verdad? Es que nuestro Dios poderoso, que todo lo sabe, ya de antemano nos previno de todos estos engaños para no caer en sus trampas.
estamos viviendo en tiempos peligrosos, donde nos bombardean con toda clase de doctrina engañosa para apartarnos del Dios vivo. Aunque ahora mismo se están uniendo todas las religiones, sectas y toda clase de culto para establecer una sola religión mundial, a la manera luciferina, llena de engaño y apartada del verdadero Dios viviente y de su bendita palabra. Es por eso que tenemos que escudriñar las Escrituras, para no dejarnos engañar por fábulas, ideologías y huecas sutilezas. El Evangelio es uno solo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Nos dice la primera carta a Timoteo, capítulo 2, verso 5. Esto quiere decir que no hay otro, no hay más. Es Jesucristo el único mediador, quien dijo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí». Juan 14, 6. No es difícil reconocer y rechazar pecados obvios como robo, asesinato, adulterio, homosexualidad, pero a menudo los creyentes no reciben lo mejor de Dios por causa de que se involucran en algo de que por sí solo no parece pecaminoso o engañoso. Siempre debemos estar alertas a sugerencias o actividades de amigos quienes podrían impedir que logremos los propósitos de Dios. Es sumamente importante que nos mantengamos en guardia contra amar cosas, amar animales o personas más que a Dios. Aún nuestro Señor Jesucristo nos dijo enfáticamente: «Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos». Mateo 24, 5, 11 y 24. Gracias a Dios que no es posible que nos engañen, ya que el Hijo de Dios, nacido de nuevo, tiene el Espíritu Santo que lo guía a toda verdad. Recuerda, cumplir las ordenanzas del Dios viviente es obedecer su palabra, aunque un ángel nos persuada. Nuestra gratitud por acompañarnos en esta jornada de Caminando en la Verdad. Visítanos jeronimojanetdisla.com. Esta ha sido una producción de Siempre Amigos Ministries.